En esta parte, establezco el escenario. Introduzco a la protagonista, Elena, una mujer de 35 años apasionada por la jardinería y la propiedad, su relación con la vecina antagonista, y el momento de la traición. El enfoque está en construir tensión emocional, mostrando la humillación y la determinación interna de Elena, mientras se insinúa su ventaja secreta. Elena vivía en un tranquilo barrio residencial de Guadalajara, México, desde hacía 10 años. Su casa, una modesta propiedad heredada de su abuela, era su refugio personal. Con un jardín trasero que había convertido en un oasis verde, Elena había invertido años en diseñar un espacio único, un jardín ecológico con plantas nativas, un sistema de riego eficiente y esculturas hechas a mano, todo valorado en alrededor de 50,000 pesos en materiales y esfuerzo. Era más que un hobby, era su forma de lidiar con el estrés de su trabajo como paisajista freelance, donde ganaba unos 15,000 pesos al mes. Su vecina, Laura, una mujer de 40 años con una actitud altanera y un historial de envidias vecinales, siempre había sido una fuente de conflictos. Laura vivía en la casa adyacente, una propiedad más grande que había comprado hace 5 años por 1.5 millones de pesos, financiada con un préstamo bancario. Desde el principio, Laura había mostrado interés en el jardín de Elena, visitándolo con excusas como solo admirando o buscando ideas. Elena, ingenua al principio, compartió consejos y hasta sketches de su diseño, creyendo en la bondad vecinal. En retrospectiva, esto fue su primer error. La traición comienza en una mañana soleada del 15 de mayo de 2023. Elena estaba en su jardín, podando las flores y disfrutando del aroma de las gardenias, cuando Laura se acercó con una sonrisa falsa. «Qué bonito, Elena. Pero ya ves, yo lo he mejorado en mi casa», dijo Laura, señalando su propio jardín, que ahora lucía un diseño idéntico, las mismas plantas dispuestas en espiral, el mismo sistema de riego y hasta las esculturas copiadas. Elena sintió un nudo en el estómago, una mezcla de incredulidad y humillación. «¿Cómo pudiste? Te mostré mis ideas en confianza», respondió Elena, con la voz temblando. Laura se rió con desdén. «Tu idea es mía ahora. ¿Quién te crees? Eres solo una solterona con un jardín viejo. Yo lo he hecho mejor y más grande». La escalación fue rápida. Laura, aprovechando su influencia en el barrio, comenzó a presumir el jardín robado en las redes sociales y en reuniones vecinales, afirmando que era su creación original. Elena, que siempre había sido la marginada del vecindario, sintió el peso de la traición. Sus vecinos, como el señor Gómez de al lado, se unieron a las burlas. «Pobre Elena, siempre copiando ideas de otros», dijo él en una barbacoa comunitaria el 20 de mayo. Elena se retiró a su casa, con las lágrimas rodando por sus mejillas mientras olía el perfume de las flores que ahora le recordaban a la traición. En su mente, un monólogo interno surgía: «Me subestiman, piensan que soy débil, pero no saben lo que tengo guardado. Esta no es solo una idea robada, es el comienzo de mi justicia». Para añadir detalles sensoriales, describo el ambiente: el sol caliente en la piel de Elena, el sonido de las hojas crujiendo bajo sus pies, y el sabor amargo del té que bebió sola en su cocina esa noche. Elena recuerda cómo, años atrás, había heredado no solo la casa, sino también documentos legales de su abuela que revelaban una sorpresa: un acuerdo de propiedad compartida con la tierra de Laura, debido a un error histórico en los límites catastrales. Esto es el hint sutil de su ventaja secreta, sin revelarlo fully. La parte termina con Elena revisando viejos papeles en su escritorio, sintiendo una determinación quieta. «No es solo sobre el jardín, es sobre reclamar lo que es mío». Aquí, Elena comienza a recopilar evidencia y a planear su contraataque, mostrando su inteligencia y determinación. Esta sección construye suspense, introduciendo aliados y destacando la arrogancia de Laura. Después del incidente, Elena decidió no actuar impulsivamente. En los meses siguientes, desde junio hasta septiembre de 2023, se enfocó en recopilar pruebas. Primero, revisó sus documentos legales, un acta notarial de 2010 que mostraba que la propiedad de Laura estaba parcialmente superpuesta con la de Elena, debido a un error en el registro catastral. Esto significaba que Elena tenía derecho sobre un 30% del terreno de Laura, valorado en 450,000 pesos. Usando su experiencia como paisajista, Elena documentó todo: fotos del jardín original,
correos electrónicos donde había compartido ideas con Laura, y hasta grabaciones de conversaciones vecinales donde Laura admitía el robo. Para fortalecer su posición, Elena consultó a un abogado aliado, un amigo de la universidad llamado Marco, quien la ayudó a realizar una auditoría catastral. «Tienes más poder del que crees, Elena. Estos documentos son irrefutables», le dijo Marco durante una reunión en su oficina el 10 de julio. Juntos, recopilaron evidencia adicional, como mapas catastrales y facturas de materiales que probaban que Elena había invertido 20,000 pesos en el jardín original. Elena también comenzó a expandir su negocio freelance, ganando 25,000 pesos extra en proyectos, lo que le permitió financiar su plan. Mientras tanto, Laura seguía subestimando a Elena. En una fiesta vecinal el 15 de agosto, Laura se jactó: «Mi jardín es el mejor del barrio, y Elena no puede hacer nada al respecto». Elena observaba desde la distancia, con una sonrisa interna, mientras planeaba su jugada. En secreto, Elena compró acciones en una empresa de paisajismo local por 100,000 pesos, usando esto como palanca para influir en el mercado. Su determinación crecía: «No es venganza, es justicia. Ellos me ven como la perdedora, pero estoy construyendo mi defensa». Detalles sensoriales abundan: el sonido de papeles revolviendo en la noche, el olor a tinta fresca en los documentos, y la sensación de empowerment cuando Elena revisa sus finanzas. Esta parte culmina con Elena preparándose para la confrontación, habiendo reunido suficiente para un golpe decisivo. En esta parte final, se produce la revelación dramática, el downfall de la antagonista y el crecimiento de Elena, terminando con implicaciones futuras para un cierre satisfactorio. El clímax ocurre en una asamblea vecinal el 5 de octubre de 2023, donde Laura planeaba mostrar su jardín premiado. Elena llegó con sus documentos, el corazón latiéndole fuerte. La sala estaba llena de vecinos, con el aire cargado de expectación. Laura, confiada, dijo: «Mi jardín es único e irrepetible». Elena se levantó, con voz firme: «No, no lo es. Y además, parte de tu propiedad es mía». Mostrando los documentos, Elena reveló la verdad. Era la dueña legal de un tercio del terreno de Laura, valorado en 450,000 pesos, y había registrado su diseño de jardín como propiedad intelectual. Laura palideció, su cara reflejando shock y vergüenza. Las consecuencias fueron inmediatas. Laura enfrentó una demanda por plagio y usurpación, perdiendo 200,000 pesos en costas legales y viendo su jardín demolido por orden judicial. Los vecinos, que habían sido testigos, se disculparon con Elena, y el señor Gómez admitió su error. Elena, en lugar de destruir a Laura, optó por el crecimiento. Esto no es sobre ganar, es sobre restaurar el equilibrio. En su reflexión final, Elena pensó: «He aprendido que la verdadera fuerza viene de proteger lo propio, no de la venganza». Para el futuro, Elena expandió su negocio, ganando 50,000 pesos al mes y mentorando a otros en jardinería, dejando el barrio con una nueva paz. Elena, una mujer de 35 años con una pasión inquebrantable por la jardinería, había transformado su vida en torno a su hogar en el tranquilo barrio de Chapultepec en Guadalajara. La casa, una estructura colonial heredada de su abuela hacía una década, valía alrededor de 800,000 pesos en el mercado actual, pero para Elena representaba mucho más: un legado de resiliencia y creatividad. El jardín trasero era su obra maestra, un espacio de 200 metros cuadrados repleto de plantas nativas como agaves y jazmines, un sistema de riego automatizado que había costado 15,000 pesos, y esculturas de piedra que ella misma esculpió durante noches interminables. Cada detalle estaba meticulosamente planeado. Las flores se alineaban en patrones geométricos para maximizar la eficiencia solar, y el suelo estaba enriquecido con compost orgánico que Elena preparaba ella misma. Era su santuario, un escape de su vida como paisajista freelance, donde luchaba por proyectos que le pagaban entre 10,000 y 20,000 pesos al mes, a menudo trabajando desde el amanecer hasta el atardecer. La rutina diaria de Elena era predecible y reconfortante. Cada mañana, a las 7, salía al jardín con una taza de café humeante en mano, sintiendo el rocío fresco en sus dedos y el canto de los pájaros que anidaban en los arbustos. El aroma de las hierbas frescas, como el menta y el tomillo, llenaba el aire, recordándole por qué había elegido esta vida. Pero en los últimos meses, esa paz se había visto interrumpida por Laura, su vecina de 40 años,
una mujer con una fachada de elegancia que ocultaba una envidia profunda. Laura había comprado la casa adyacente por 1.5 millones de pesos, financiada con un préstamo que presumía en cada conversación, y su jardín, antes un espacio descuidado, ahora era un reflejo exacto del de Elena. Todo había comenzado inocentemente. Hace un año, en una tarde de abril de 2022, Laura se acercó a la valla que separaba sus propiedades, con una sonrisa que Elena ahora reconocía como falsa. «Elena, tu jardín es impresionante. ¿Me das algunos consejos?» «El mío es un desastre», había dicho Laura, con un tono que parecía genuino. Elena, siempre dispuesta a compartir, le mostró sus bocetos, diagramas detallados de los patrones de plantación, listas de materiales y hasta fotos de su proceso de diseño. «Claro, toma nota. Usé tubos de riego por goteo para ahorrar agua, y estas esculturas son de piedra local», explicó Elena, mientras el sol calentaba sus espaldas y el viento llevaba el perfume de las flores. Laura tomó fotos con su teléfono y prometió inspirarse, pero Elena no imaginó que eso significara un robo descarado. La traición culminó el 15 de mayo de 2023, un día que Elena recordaría como el punto de inflexión. Era una mañana soleada, con el cielo azul intenso de Guadalajara y una brisa suave que hacía danzar las hojas. Elena estaba en cuclillas, podando las gardenias y disfrutando del tacto terroso de la tierra entre sus manos, cuando Laura apareció en la valla, radiante de orgullo. «Mira, Elena, he transformado mi jardín. Es incluso mejor que el tuyo», dijo Laura, gesticulando hacia su propio espacio. Elena se levantó, con el corazón acelerado, y vio con horror que era una copia exacta, las plantas dispuestas en el mismo patrón espiral, el sistema de riego idéntico y las esculturas colocadas en los mismos ángulos. «¿Cómo pudiste hacer esto?» «Te mostré mis ideas en confianza», espetó Elena, su voz temblando de ira y dolor. El sol parecía más brillante, casi acusador, mientras el sudor le corría por la frente. Laura se rió, un sonido agudo y despectivo que resonó en el aire quieto. «Tu idea es mía ahora. ¿De qué te quejas? Eres solo una mujer sola con un jardín que nadie más aprecia». «Yo lo he elevado a otro nivel», respondió, con los brazos cruzados y una sonrisa de superioridad. Elena sintió un golpe en el pecho, como si el aroma dulce de las flores se hubiera vuelto amargo. La humillación se profundizó cuando Laura agregó: «Además, ¿quién va a creer que una como tú inventó algo tan genial? Yo tengo contactos, puedo hacer que esto sea mío legalmente». La escalación no se detuvo ahí. Laura, aprovechando su red social en el barrio, publicó fotos de su jardín innovador en grupos de WhatsApp y redes como Facebook, etiquetando a vecinos y afirmando que era su creación original. En una barbacoa comunitaria el 20 de mayo, organizada en el parque cercano, los vecinos se unieron a las burlas. El señor Gómez, un hombre de 60 años con una barriga prominente y una risa estruendosa, dijo frente a todos: «Pobre Elena, siempre copiando ideas de otros. Laura sí que sabe innovar». Otras vecinas, como la señora Rivera, asintieron con risitas, mientras el humo de la parrilla y el olor a carne asada llenaban el aire. Elena, parada en el borde del grupo, sintió las lágrimas quemarle los ojos. Se retiró a su casa, el sonido de las risas ecoando en sus oídos, y se sentó en su cocina con las luces tenues, el sabor salado de las lágrimas mezclándose con el café frío que había dejado olvidado. En ese momento de aislamiento, el monólogo interno de Elena se volvió su ancla. «Me subestiman, me ven como la perdedora del barrio, pero no saben lo que he guardado. Mi abuela me dejó más que una casa, me dejó un legado», pensó, mientras revisaba un viejo baúl en su habitación. Dentro, encontró los documentos clave, un acta notarial de 2010 que detallaba un error en los límites catastrales, mostrando que un 30% del terreno de Laura pertenecía legalmente a Elena. Era un secreto que había ignorado por años, pero ahora se convertía en su arma. La determinación creció en ella como una semilla en la tierra fértil. «No es solo sobre el jardín, es sobre reclamar mi dignidad. Ellos pensarán que soy débil, pero les mostraré lo que significa ser fuerte». Elena pasó el resto de esa noche revisando los papeles, el tacto rugoso del papel viejo bajo sus dedos y el zumbido de la lámpara iluminando las palabras clave. El barrio, que una vez era su refugio, ahora era un campo de batalla, pero por primera vez, Elena se sentía empoderada. Esta no era solo una traición,
era el catalizador para su transformación. Mi historia comienza en una soleada tarde de domingo en mayo de 2022, en la mesa del comedor de mis padres en Miami, Florida. Yo, Isabella, siempre había sido la soñadora de la familia, la que prefería un pincel a un libro de contabilidad. Desde niña, el arte era mi pasión. Dibujaba en cada superficie disponible, creaba mundos en lienzos y soñaba con exponer mis obras en galerías prestigiosas. Pero mis padres, inmigrantes de origen humilde que habían luchado por llegar a Estados Unidos, no lo veían de la misma manera. Para ellos, el arte era un hobby frívolo, no una carrera viable. Ese día, durante un almuerzo familiar, todo explotó en un momento de rechazo que marcaría mi camino y me impulsaría a demostrar mi valía de una manera que nunca esperaron. El arte no paga las facturas, desestimó mi madre con un tono de frustración, mientras cortaba su bistec con firmeza, como si estuviera cortando mis sueños. Estábamos sentados en la mesa de roble que habían comprado con tanto esfuerzo después de años de sacrificios, con mi padre asintiendo en silencio a su lado, su expresión estoica revelando su acuerdo tácito. Mi hermano, Carlos, quien había seguido una carrera en finanzas como ellos querían, se unió a la conversación con entusiasmo. Sí, Isabella, tienes talento, pero es hora de ser realista. ¿Cómo vas a mantenerte con eso? Deberías buscar un trabajo estable, como en una oficina o algo práctico. El arte es genial para el tiempo libre, pero no para construir una vida. Yo me quedé callada, mordiéndome el labio para contener las palabras que amenazaban con salir, y solo asentí con una sonrisa forzada. No quería discutir. Había escuchado variaciones de este discurso innumerables veces a lo largo de los años. Por dentro, sin embargo, me sentía herida, frustrada y profundamente sola. ¿Cómo podían no ver el valor en lo que amaba, en lo que me definía? Ese silencio fue mi respuesta en ese momento, pero también el inicio de una determinación silenciosa que me llevaría a un camino de venganza sutil y empoderamiento. Permítanme retroceder un poco para contextualizar mi historia. Mi nombre es Isabella, y crecí en un hogar donde la estabilidad financiera era el mantra diario. Mis padres, que habían llegado a Estados Unidos con poco más que sus sueños y determinación, trabajaron duro para darnos una vida mejor. Mi madre era contadora en una firma local, manejando números y presupuestos con precisión meticulosa, y mi padre dirigía un pequeño negocio de reparaciones de automóviles, donde el sudor y el esfuerzo físico eran la norma. Me educaron para priorizar carreras seguras y prácticas, como medicina, derecho o negocios, y mi decisión de estudiar Bellas Artes en la universidad en 2015 fue un shock para ellos. Es un error, Isabella, me había dicho mi padre en mi ceremonia de graduación, con una mezcla de decepción y preocupación en sus ojos. El arte es bonito, pero no es práctico. ¿Qué harás cuando no puedas pagar el alquiler o cuando la vida se complique? Piensa en el futuro, no en sueños infantiles. A pesar de sus objeciones, me mudé a Nueva York para perseguir mi sueño, trabajando en empleos de medio tiempo como camarera en cafés artísticos y dependiente en galerías para pagar las facturas mientras creaba mi arte. En 2018, comencé a vender mis pinturas en línea a través de plataformas como Etsy y en ferias locales, y para 2022, había construido una carrera sólida, con ventas que superaban los $100,000 al año. Mis obras, inspiradas en temas de identidad y resiliencia, se exponían en galerías pequeñas, y había ganado premios locales, como el mejor artista emergente en una exposición en Brooklyn. Pero lo mantuve en secreto de mi familia, no queriendo enfrentar su escepticismo constante o invitar más críticas. Ese almuerzo en mayo fue el punto de inflexión, el momento en que su rechazo se volvió insoportable. Mi madre continuó: mira a Carlos, tiene un buen trabajo en el banco, gana bien y tiene estabilidad. Tú, con tu arte, ¿qué has logrado? ¿Unas pocas ventas en Internet? No es suficiente para una vida real, Isabella. Deberías reconsiderar y buscar algo más estable antes de que sea demasiado tarde. Carlos, siempre el hijo perfecto a ojos de mis padres, agregó: puedo ayudarte a encontrar un empleo en finanzas o administración. Tienes habilidades, pero el arte no es sostenible. Piensa en el retiro, en el futuro. ¿Qué pasará cuando envejezcas? Me sentí invisible, como si mis logros no contaran, como si mi pasión fuera un capricho infantil en lugar de una carrera legítima. En lugar de defenderme, me excusé temprano, alegando un dolor de cabeza, y conduje de vuelta a mi apartamento en silencio,
con las palabras de mi madre resonando en mi mente. Esa noche, lloré en mi estudio, rodeada de mis pinturas, pero también me enojé. Decidí que demostraría mi valía no con argumentos, sino con acciones concretas. Y lo hice de la manera más inesperada, financiando su retiro en secreto, usando el dinero que generaba con mi impráctica carrera artística. Mi éxito en el arte había crecido de manera constante, impulsado por la perseverancia y la innovación. En 2020, durante la pandemia, me adapté al mercado digital, vendiendo arte NFT en plataformas como OpenSea, y para 2022, mis ingresos anuales alcanzaban los $150,000, con una colección vendida por $75,000 en una subasta en Sotheby's. Invertí sabiamente, creando un portafolio diversificado que incluía fondos de inversión y propiedades, y en secreto, comencé a transferir dinero a cuentas de mis padres para cubrir sus gastos y asegurar su retiro. No era caridad impulsiva, era una decisión calculada, basada en mi conocimiento de sus luchas financieras, como las deudas médicas de mi madre por un tratamiento en 2021 que costó $20,000. Usé donaciones anónimas a través de un banco en línea, configurando transferencias automáticas que sumaban $5,000 al mes, lo que cubría sus facturas y les permitía una vida más cómoda sin que supieran la fuente. Lo hice no por resentimiento, sino por amor, queriendo mostrar que mi arte no solo me sostenía, sino que también podía sostenerlos. Pero su rechazo persistía. En una visita familiar en junio, mi padre comentó: «Todavía con el arte, ¿eh? Al menos tienes un techo, pero ¿qué pasará cuando necesites estabilidad real? No queremos que termines dependiendo de nosotros en tu vejez». Esas palabras me dolieron profundamente, reforzando mi decisión de revelar la verdad en el momento adecuado. Comencé a documentar sus comentarios y mi progreso, preparándome para una revelación que no solo los sorprendería, sino que también les enseñaría una lección sobre el juicio precipitado. Después de ese almuerzo desalentador, no confronté a mis padres directamente. En lugar de eso, canalicé mi dolor en un plan cuidadoso y estratégico. Siempre he sido meticulosa, una cualidad que me ha servido bien en mi carrera artística, y ahora la usé para construir una red de seguridad que no solo me protegiera, sino que también les demostrara mi valor de una manera irrefutable. Mientras mi familia continuaba subestimándome y tratándome como la hija soñadora, yo fortalecía mi imperio en silencio, recopilando evidencia, aliándome con personas que creían en mí y expandiendo mi negocio artístico. Mi objetivo no era la venganza pura, era sobre justicia, validación y mostrar que mi pasión por el arte no solo era viable, sino que podía cambiar vidas, incluso la de ellos. Mi éxito en el arte era mi mayor activo y mi secreto mejor guardado. Comencé mi carrera en 2015, vendiendo pinturas locales en mercados y ferias, y para 2018, había pasado a plataformas digitales, capitalizando el auge de las NFT y el arte en línea. Mis obras, que exploraban temas de identidad cultural, resiliencia y empoderamiento femenino, resonaban con audiencias diversas, y para 2022, mis ingresos anuales alcanzaban los $150,000. Había vendido series completas en subastas, como una colección por $75,000 en Sotheby's en noviembre de 2022, y exponía regularmente en galerías de Nueva York y Los Ángeles. Invertí mis ganancias en fondos de inversión y propiedades, creando un portafolio valorado en $500,000 para 2023. Parte de ese dinero lo destinaba a mis padres de manera anónima. Pagué sus deudas médicas de $20,000 en 2021 y configuré transferencias mensuales de $5,000 a su cuenta bancaria, cubriendo gastos como el seguro y el mantenimiento de su casa. Lo hice a través de donaciones anónimas, usando un nombre falso para evitar que rastrearan el origen, y lo veía como una forma de amor incondicional, a pesar de su falta de apoyo. Comencé recopilando evidencia de su rechazo constante. Llevé un diario detallado, con entradas diarias que registraban incidentes específicos, incluyendo fechas, horas y diálogos. Por ejemplo, en el almuerzo de mayo, mamá dijo que el arte no paga facturas, con un tono frustrado. Papá asintió y agregó que debería buscar algo más estable. También grabé conversaciones con mi teléfono, con el consentimiento de mi hermano Carlos en algunas ocasiones, aunque él era neutral y a menudo se mantenía al margen para no ofender a nuestros padres. Mi mejor aliada fue mi mentora artística, Sofía, una galerista experimentada que me había guiado desde mis inicios en Nueva York.
Nos conocimos en 2019 durante una exposición, y ella se convirtió en una figura maternal en mi vida profesional. No dejes que te afecten, Isabella, me dijo en una llamada en junio de 2022. Tu arte tiene un valor inmenso, y un día lo verán. Documenta todo, podría ser útil para cuando decidas revelar la verdad. Sofía me ayudó a expandir mi red, conectándome con coleccionistas influyentes y organizando exposiciones que aumentaron mi visibilidad. En julio de 2023, vendí una serie de pinturas por $100,000 en una galería de Manhattan, y usé parte del dinero para invertir en un fondo de retiro para mis padres, sin que lo supieran. Mi agente de arte, David, no confundir con el jefe de la historia anterior, también se unió a mi círculo de confianza. Nos conocimos en 2020 durante una feria virtual, y él manejó mis ventas en línea, aumentando mis ingresos un 50% en 2 años. Tienes un don, Isabella, me dijo en una reunión en su oficina en agosto de 2023. No dejes que la opinión de tu familia te detenga. Juntos, podemos hacer que tu arte sea un imperio. David me asesoró en aspectos financieros, como diversificar inversiones y proteger mis activos, lo que me permitió canalizar fondos hacia mis padres de manera segura. Mientras tanto, mis padres seguían presionándome. En una visita en septiembre, mi madre comentó: «Todavía con el arte, ¿eh? Al menos tienes un techo, pero ¿qué pasará cuando necesites estabilidad real? No queremos que termines dependiendo de nosotros en tu vejez». Esas palabras me dolieron, pero me impulsaron a actuar con más determinación. Comencé a planear una revelación pública, eligiendo la cena de Navidad familiar en diciembre de 2023 como el escenario perfecto. Expandí mis horizontes artísticos y financieros. Invertí en cursos en línea sobre gestión de galerías y emprendimiento creativo, y organicé mi primera exposición individual en Nueva York para octubre, donde vendí obras por $120,000. Usé parte de las ganancias para crear un fondo de donaciones anónimas, asegurando que mis padres tuvieran una jubilación cómoda. Mi red de apoyo creció. Me uní a un grupo de artistas mujeres en una comunidad en línea, donde compartí mi historia y recibí consejos. No dejes que el rechazo familiar te defina, Isabella, me dijo una colega en una charla virtual. Usa tu arte para empoderarte y, cuando sea el momento, muéstrales la verdad. Reflexioné sobre mi crecimiento, transformando la traición en un catalizador para el éxito. Esta no era solo mi lucha, era una lección sobre el valor de perseguir pasiones a pesar de la oposición. La revelación llegó en diciembre de 2023, durante la cena de Navidad familiar en Miami. Había esperado el momento perfecto, y ahora, con mi éxito consolidado, era el momento de actuar. Llegué a la casa de mis padres con una carpeta de documentos y una calma aparente, pero por dentro, un torbellino de emociones me agitaba. No buscaba humillarlos, quería justicia y un cierre que permitiera sanar nuestras relaciones. La cena estaba en su apogeo, con luces navideñas parpadeando y el aroma a pavo asado llenando el aire, cuando saqué el tema. Mamá, papá, Carlos, tengo algo que compartir, dije, con la voz firme, mientras todos se sentaban en la sala después de la comida. Mi madre levantó una ceja, curiosa, y mi padre frunció el ceño. Durante años, han desestimado mi carrera artística, diciéndome que no es práctica ni sostenible. ¿Recuerdan lo que dijeron en mayo? Que el arte no paga facturas. Saqué los documentos y los coloqué en la mesa. Miren esto. Mostré estados bancarios que detallaban mis donaciones anónimas, cubriendo sus gastos de retiro, deudas y comodidades. He financiado su seguridad financiera en secreto con mis ganancias del arte. En 2022, gané $150,000 vendiendo mis obras, y parte de eso ha ido directamente a su cuenta, pagando cosas como el seguro médico y el fondo de jubilación. El silencio fue ensordecedor. Mi madre palideció, y mi padre balbuceó: «Eso no puede ser». «¿Cómo? ¿Por qué no nos lo dijiste?». Les expliqué cómo mi arte no solo me había sostenido, sino que también les había proporcionado estabilidad, citando transferencias específicas de $5,000 mensuales desde 2021. No lo hice por venganza, sino porque los amo. Pero su rechazo me dolió, y quería mostrar que mi hobby tiene valor real. Carlos, quien siempre había sido neutral, me miró con respeto. «Isabella, no tenía idea. Deberíamos haberte apoyado». Las consecuencias fueron inmediatas.
Mis padres se disculparon profusamente, y nuestra relación comenzó a sanar. Usé esta experiencia para fundar una fundación artística, ayudando a otros a perseguir sus pasiones. Hoy, avanzo con gratitud, habiendo convertido el rechazo en un catalizador para el éxito y la reconciliación.